se desanima, se desmotiva, para que no tuviéramos ningún tipo de dudas de que realmente estamos aquí en la tierra con un propósito. Los cristianos hemos sido establecidos en las iglesias con un propósito especial. Y en ese proceso de cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, la misión que nos ha delegado Dios de hacer discípulos y de cumplir la misión, decía que pueden pasar muchos eventos y acontecimientos, pero nunca debemos olvidar de que los deseos de Dios para con nosotros son deseos de bien, que Dios tiene el deseo de que haya un bienestar en nuestras vidas. Cuando digo bienestar, no estoy diciendo que no va a haber problemas. El bienestar no tiene nada que ver con el problema. Yo vi hoy una señora que tiene un cáncer y le ha dado muchísima quimioterapia. Y yo estoy con ella en un pasillo y anda con su turbante en la cabeza, parece que se le cayó el cabello. Y yo la saludé así rápidamente. Pero la veía, ¿verdad? Que usted sabe que tiene ese problema, porque yo lo sé, ¿verdad? Porque es un tema tengo de información. Pero usted la ve y no parece que tiene esa situación en este momento. Y bueno, a eso me refiero. Ella tiene una situación complicada, ¿verdad? Y parece que si Dios no hace un milagro ya no va a poder sobrepasar el tratamiento y la expectativa para vivir. Porque ya ha hecho metástasis su problema de cáncer. Pero el tema es el semblante, ¿verdad? La paz que refleja, ¿verdad? No voy a decir que está contenta, riéndose y celebrando, pero hablo de ese estado de la vida, que no importa las circunstancias, Dios ha prometido un bienestar. Bueno, tiene tratamiento, tiene seguimiento y tendrá la paz, la alegría. Y si es cristiana, sabe que va en un tiempo que Dios sabe cuándo será, a dejar de sufrir, porque va a ser eterna de Dios. Y no se le ve miedo que tiene miedo a partir de esta tierra. Así que cuando digo bienestar, no me refiero a que no va a situaciones, pero digo bienestar, tiene médico, atención médica, tiene cómo pagar los médicos, tiene alimentos, sustento, techo, hogar, abrigo, familia, gente que la aprecia, que la estima, médicos, etc. Hablo de esas cosas que a veces tenemos que no valoramos o pensamos que todo el mundo tiene. Bueno, pensé que cuando me invitaron al hospital, vengo a visitarlo. Yo no hice el conteo, ¿verdad? Porque no estábamos para eso, para hacer el tipo de conteo. Santo fue también muchas veces, y quizás le comparto un día de esto. Yo creo que viví uno de los pocos que sobrevivió en esa área clínica. Es una clínica grande, hay muchas salones, hay muchas áreas, pero donde yo invitaba, la gente llegaba y se iba. Y bueno, yo creo que él le comparta ese testimonio en su momento, como quiera hacerlo, de las cosas que él tenía ahí, ¿verdad? Cómo estaba cuidado, atendido y tenía la vigilancia de mucha gente y la compañía de algunos hermanos que iban a visitarlo. Y estaba acostado en el intensivo, ¿verdad? Con una complicación de salud que se salvó porque Dios lo tiene para un propósito. Y hablo de eso, ¿verdad? De que habrá un problema, una situación y las situaciones que se dan, a veces le echamos la culpa a Dios, pero necesariamente no es Dios, que no le cuidamos, ¿verdad? Con muchas cosas. Pero el punto no es la causa, sino entender de que los deseos de Dios son para bienestar. Y aun cuando a veces nos descuidamos con temas de salud y no nos cuidamos, Dios está pendiente de todo eso y logra, ¿verdad? Actuar a tiempo y organizar las cosas a tiempo para que sucedan. Le contaba a Luis lo mismo que le pregunté, que a la doctora la entrevistaron ahí, ella no lo creía que yo estaba vivo. Si ese llegaba un ratito más tarde, no estuviera así, no hubiera llegado para acá. Y le preguntaba, ¿tú sabes de droga, pues? ¿Tú sabes de tal cosa? No, yo estaba en la iglesia. ¿Pero cómo tú estabas en la iglesia? Y lo chequearon. Hablo, ¿verdad?, de esa mano de Dios que tiene cuidado sobre su gente y su familia. De eso estaba hablando la semana pasada, motivando a la iglesia de que
de que estemos atentos a lo que nos toca hacer en esta tierra, al plan de Dios que tenemos que cumplir en esta tierra, y estemos enfocados sobre eso, sobre todo que estamos en el comienzo del año. Y yo le estaba diciendo, y le vuelvo a repetir, lo que usted no se pone como meta y propósito no lo va a cumplir. Y si no lo escribió, no lo va a hacer. Porque si no lo escribió, no lo pensó. Y si no lo pensó, no lo va a retener. De que tenga un tiempo para eso, de cuáles son sus metas y propósitos en este tiempo que el Señor ha puesto por delante. Y lo que digo siempre, y le repito, y no me canso de repetirlo, si su meta y propósito no glorifica a Dios, sencillamente es una meta y propósito que será vana, porque no cumplirá ninguna misión. Puede que no sean cosas malas, ni pecaminosas, ni que dañen a nadie, pero serán cosas que usted hará, o se planificará, o tendrá como meta, que serán simplemente cosas vanas, que habrá dedicado tiempo y un esfuerzo sin ningún propósito objetivo, y delante de Dios no vale para nada. Y entonces, que lo que vaya a hacer, lo que se proponga hacer, lo haga siempre. Piense en qué glorifica a Dios esto que yo quiero hacer, que estoy planificando hacer, que me propongo hacer. Y hablo en la vida personal, y también en la parte quizá más importante, cuáles son mis metas y planes en el orden ministerial. Lo más importante, yo lo repito otra vez, usted existe con un propósito, con uno solo. Dios nos trajo a la iglesia, nos ha hecho hijos de Dios. Y yo voy a repetir una cosa que he dicho otras veces. Cuando hablamos de que somos cristianos, hablamos de que somos establecidos como hijos de Dios, a los que recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que esa calidad de hijo de Dios la tenemos porque recibimos a Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Fuimos adoptados como hijos de Dios por el hecho de creer en Jesús. Entonces, esa bendición de ser hijos de Dios tiene un propósito. No es porque somos buenos, ni porque somos blancos, ni bonitos, ni grandes, ni que hacemos cosas buenas, ni que somos inteligentes, nada de eso. Dios estableció una iglesia que está llena de hijos de Dios con el propósito de que un mundo que está sin esperanza reciba la esperanza de aquellos que son hijos de Dios. Así que su trabajo, la razón de su existencia, la razón por la que usted tenga esta iglesia, o que mucha gente tenga una iglesia, es para eso, para que pueda cumplir esa misión de Dios de ir a convertir en discípulos de Cristo a aquellos que están fuera y sin esperanza. Así que su razón principal de que usted es cristiano es que usted existe para eso, nada más. En ese proceso usted puede tener muchísimas cosas, puede casar, puede tener hijos, puede tener una carrera, puede tener un empleo, puede hacer una casa, puede irse de viaje, puede tener lo que sea. Puede ser rico, se puede ser famoso, se puede ser importante, puede ser funcionario del gobierno, puede ser empresario, lo que usted quiera hacer. Pero esos son medios para un fin de cumplir el propósito y hacer discípulos. Así que en este año, ¿cuál es su meta para ser discípulo? ¿A cuánta gente le va a predicar para que sea discípulo de Cristo? ¿A cuánta gente usted quiere dedicarle un tiempo de su vida para que puedan llegar a Cristo a ser discípulos de Cristo? Y entonces eso es lo más importante de su vida. Cuando le pidan cuenta en el cielo, no lo va a preguntar de muchas cosas, sino de eso principalmente, porque es el propósito de Dios para todos nosotros. Así que yo le pido que usted tenga un tiempo para pensar sobre eso y entender que usted está puesto para eso en esta tierra. Y que si no tiene frutos, bueno, el pacto de cristiano entonces. Bueno, pues tendrá que dar cuenta sobre todas las cosas buenas o malas que haga. Y cuando vayan a pedir cuenta va a ser sobre eso. Después de la parábola de los talentos. A uno le dieron 1, 5 y 10, entonces le van a buscar cuenta. Así será con nosotros también. Así que yo le animo a eso, a que usted pueda tener eso en su corazón, de proponerse
cumplir ese plan de Dios en esta tierra, porque para eso Dios lo puso como una iglesia en este lugar. Y entonces, yendo al tema de hoy, estoy leyendo un momentito, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que está haciendo una división muy clara entre quién es hijo de Dios y quién es hijo de Dios. Son temas muy controversiales, porque a veces es duro de decirlo, ¿verdad? Pero es una clasificación importante. Dice, el que no hace justicia. Y muchas veces cuando se habla de la justicia, bueno, aquí en el versículo 7 aquí, dice lo siguiente, voy a leerlo antes de compartir el resto. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Así que habla de la justicia como una práctica. Y entonces ahí es que hay un problema grande con la justicia y el cristianismo. Porque a veces los cristianos nos creemos justos porque tenemos conocimiento de la justicia, porque conocemos de la rectitud, de la integridad, de la moralidad, de la ética. Y el que usted conoce esas cosas maravillosas, ¿verdad? Porque eso es la parte de nuestra vida cristiana, conocer. Pero ahora quiere practicar, ¿qué no hace? La vida cristiana es una práctica, es el ejercicio de una práctica fundamentada en la fe, que nos toca vivir, actuar, hacer. Y eso es lo que nos da la categoría de la promesa de hijo, decir que somos hijos. Yo no puedo haber llamado y establecido como hijo, pero es una decisión personal, ¿verdad? Si usted quiere. Y entonces a veces pensamos, dice a los que le recibieron. Entonces ahí entra el tema, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los que recibieron? Los que dijeron con la boca, pero se falta, hay que decir con la boca. Por la gente que dice una cosa, los políticos dicen muchísimas cosas, y al final es que dicen, pero dicen y hacen otra cosa. Así que hablamos de la vida cristiana, es un ejercicio de creer. Y el que cree es el que pone en práctica lo que dice que ha creído. Por eso cuando se habla de bautismo en las aguas, siempre digo, bueno, el bautismo en las aguas es un evento extraordinario, porque es el cumplimiento del ejercicio práctico de lo que usted dijo que creyó. Cuando alguien dice que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, se para en un lugar, oran con él y pone las manos, hacen oración de fe y dice que creyó en Jesús y confesó con su boca que cree en Jesús, que es el Señor, que resucitó de los muertos, que resucitó el tercer día, que es Dios y que está sentado a la diestra del Padre. La gente lo confiesa, lo dice con su boca y se ora con ellos, ¿verdad? Y ahí automáticamente usted sabe. Ahora, ciertamente, porque por creer. Ahora, cuando se comprueba que lo que esa gente dijo con su boca es verdad, no se bautiza. Porque el bautismo es una expresión. El bautismo es la expresión práctica de la fe. El que viene aquí y recibe a Cristo está diciendo que es un pecador. Me arrepiento de los pecados, confieso por aquí. Pero el que se va a bautizar hace un acto de reconocimiento público. ¿Qué es lo que es el bautismo? El reconocimiento de que hay un pecador. Como te va a un evento público, que va a un río, una piscina, un lugar, a un bautisterio, y hay 10 gente viendo, 50 gente, lo pasa por televisión, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy un pecador que necesito un Salvador. Y lo que usted dijo, está reconociendo una acción pública de que así es. Y por eso el bautismo en las aguas es el evento que completa, ¿verdad? En el que creyó, porque dijo y entendió y el Espíritu le reveló, está actuando en consecuencia y está entonces empezando una vida, un estilo de vida nuevo, porque en las aguas se va, ¿verdad? El hombre viejo y surge un hombre nuevo, como está escrito. De manera que hablo de este tipo de cosas, ¿verdad? De que la fe cristiana no es simplemente saber, es hacer. El que practica la justicia y el que no practica la justicia no es de Dios. Así que no simplemente pensar que somos o saber que muchas cosas, sino actuar en la dirección correcta, como Dios ha dicho.
y habla entonces de practicar la justicia. Dice, versículo 7, el que hace justicia es justo, como Él es justo. De manera que nos toca entendernos, que para poder avanzar en esta vida de la fe y poder primero permitir que Dios nos transforme y después que este nuevo ser transformado cumpla el plan y propósito de Dios en esta tierra, entonces nos toca, bueno, pues saber de que necesitamos dejarnos edificar. Yo hablaba hace un momento con María, en nuestro ritual, le decía que el gran problema de la fe cristiana y de la iglesia cristiana, cuando la gente llega a la iglesia, llega con una idea de muchísimas cosas, y los pastores traen un tema sobre cualquier tema de la Biblia y empezamos a enseñar, y la gente está pensando no en escuchar lo que se está diciendo, sino en ver si lo que el pastor dice yo estoy cumpliendo con eso, no estoy cumpliendo. Y a veces se quedan en un parrafito que el pastor dijo, en 2 palabras, y no escuchan más nada. Y he dicho, hay que ¿verdad?, ponerse como una mente en blanco para que el Espíritu pueda hablarnos. Y entonces cuando el Espíritu nos habla, esa enseñanza con la cual fuimos edificados, no es para que se quede en la mente, es para que se convierta en una acción y entonces podamos actuar, como dice aquí, en justicia, podamos funcionar, que sea un aprender para hacer, un escuchar para que la palabra sea revelada, y la palabra revelada me mueva a accionar, a hacer cosas, no la que yo quiero, ni la que yo pienso, ni la que yo pienso que estoy haciendo bien, ni la que yo creo, ni la que me dijeron, ni la que vi por internet, la que la palabra de Dios dice es la que tengo que hacer. Y entonces le decía a la hermana que una de las razones por que la iglesia evangélica está tan debilitada es porque la gente, la mayoría de los cristianos creyentes que están en las iglesias, no están interesados en ser transformados, están interesados en justificar sus acciones y acomodar la palabra de Dios a lo que hacen. Y entonces nosotros nos toca, bueno, pues cambiar ese modelo de cultura cristiana, porque no es bueno. Y yo hice un recuento la semana pasada de la cantidad de cristianos que hay en el mundo y cómo la iglesia está creciendo de manera significativa. Y en la medida que el cristianismo perdió la conexión con Dios, con el Espíritu Santo, que se le impide actuar, se le impide moverse y hacer cosas, pues la iglesia se ha quedado debilitada, se ha quedado estancada. Y entonces la gente se ha conformado con un modelo de iglesia que no es que esté en la Biblia, sino que la gente quiere hacerlo así, que hay que decirle todo lo que tiene que hacer. Yo le preguntaba a una hermana, entonces ¿usted piensa que si yo pongo a la iglesia a hacer muchísimas cosas, ustedes la van a hacer con respecto al pastor? Pero sería la voluntad del pastor, no la voluntad del Espíritu Santo. Usted está llamado a moverse, guiado por el Espíritu. Usted recibe la palabra, todo se recibe la misma enseñanza. Y cada uno debe moverse en la dirección que Dios dice. No hay que mandarlo a nada. La iglesia lo que hace es que abre espacio, ¿verdad? Abrimos la semana de estudios bíblicos, tenemos los grupos que enseñan, los grupos que de pareja, de las damas, de los jóvenes. Tenemos algún ministerio de células de estudios bíblicos. Usted tiene que moverse conforme Dios está diciendo que hay que moverse. Y entonces, si usted no se mueve, es un problema suyo. Usted no quiere moverse. Usted quiere que otros se muevan, pero usted no quiere moverse. Yo no lo digo en términos personales, ¿verdad?, sino en términos generales. Usted puede ser cualquiera. Como decía una señora el otro día que estaba escuchando, de que el pastor Ezequiel Molina dijo una expresión sobre la mujer. Y le dijo, bueno, yo no me sentía aludida porque yo vivía en un muchacho solo, con mi esposo, ¿verdad? Yo trabajaba a las 4 de la mañana, ella es periodista, pero mi esposo estaba en la casa, era un muchacho de colegio, yo estaba ahí, fulano, la merienda, la loncherita está allí, se la pusiste, sí, y estaba monitoreando mi casa y tenemos 2 muchachos excelentes, profesionales. Lo que dijo a mí no me molestó. Ahora bien, a lo que le molestó es
porque la verdad duele. Y dijo una verdad que a mucha gente le dolió, y entonces dijeron muchas cosas sobre él, sobre lo que dijo, las cosas que ustedes ya conocen que sucedieron en ese acontecimiento. Pero bueno, el punto es de que lo que dijo el pastor Ezequiel es la verdad. El mundo está con problemas, porque la gente piensa que sabe y quiere hacer la cosa como sabe, que no funciona, y tenemos un caos y se niega a actuar. Y los cristianos que saben las cosas que tienen que hacer no las hacen. Hablo de la revelación de la palabra de Dios en el modelo, en el orden, y son incapaces de comunicar esa verdad, de decir lo que tienen que decir, de actuar como tienen que actuar, porque están esperando que otro les diga lo que tiene que hacer, y entonces no quieren dejarse guiar, porque si falló, se equivocó el pastor, pero si me equivoqué, entonces me equivoqué yo y tengo un problema. Tengo que luchar con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que no escuché bien? No tener que afinar el oído, por eso un sintonizador. Pero si otro que se equivocó le echó la culpa a otro. Entonces la iglesia cristiana no es así. El cristianismo no está hecho ese orden, porque cada quien tiene dones y talentos diferentes. Dios lo usa de maneras diferentes para el mismo propósito. Pero no para otra cosa, ¿verdad? Que cada uno lo usa como él quiere usarlo. Así que yo lo que quiero decir con esto es que el cristianismo se trata de una acción, no simplemente de saber cosas. Hay que saber cosas, ¿verdad? Pero es para que usted actúe conforme a lo que sabe, no conforme a lo que no sabe. Y no tiene que esperar ser un teólogo para actuar, ni un conocedor. Dios te va a usar con los talentos que te dio y con el conocimiento que tú tienes. No te va a usar con lo que tú no tienes, ni te va a pedir más allá de lo que te ha dado. Porque la medida que tú das, en esta medida que vas a recibir, porque dando tú no se recibe. Y eso es un principio bíblico que está ahí, y quiero reiterarle de que necesitamos en este tiempo que nos tocó vivir entender ese proceso, porque de lo contrario no seremos practicantes de la justicia, y eso nos daría una clasificación un poco complicada, porque entraríamos en una clasificación que salía fuera de ser los hijos de Dios, porque no practicamos la justicia. Cuando el cristiano se queda estancado, se queda pasivo, usted ve Cristo, ¿verdad? Pero tiene un problema. Dice aquí que no es hijo de Dios. El cristianismo está atado y está vinculado a una acción de vida. Si la iglesia cristiana fuéramos capaces de entender y dejarlo guiar por el Espíritu Santo, fuera incontenible. Porque las iglesias cristianas evangélicas quieren una unidad de textos, ¿verdad? De acuerdos, de documentos, quieren una unidad de concilio, si se puede llamar así, una unidad conciliar, una unidad política, con el COPE, con la COPE, qué sé yo, las asambleas, los templos, las congregaciones, y quieren hacer una unidad en el orden de una estructura humana. Y la unidad es del Espíritu Santo. Para estar unánimes no tenemos que estar en el mismo concilio, porque es el mismo Espíritu. Y así funciona Dios. Cada uno trabaja en el lugar que Dios le puso, donde Dios le estableció, y la unidad es de orden espiritual. Unidad en la enseñanza, lo que está aquí escrito, poner en digital. Y entonces, a eso me refiero. Usted va a actuar conforme a lo que Dios ha escrito y establecido, y vamos a actuar en esa dirección. Y nos pudiéramos sorprender cuando nos encontremos 1000 iglesias haciendo lo mismo, sin haber hablado nunca, porque hay un espíritu. Y entonces el espíritu es que nos va a producir ese proceso de unidad. Y viene del espíritu para que entendamos que necesitamos, para poder funcionar, hacer, actuar en ese orden de hacer justicia, como dice aquí, necesitamos actuar por el Espíritu Santo.
porque de lo contrario no tenía ningún propósito ni provecho. Y entonces yo por eso lo decía, y hablaba hace un momentito con eso, el hecho de que la mayoría de las iglesias tienen mucha actividad ministerial, salen, campaña, hacen cosas, reparten tratados, y no hay ningún impacto. ¿Pero por qué? Porque la gente va porque lo mande el pastor, o lo mande líder conciliar, no va guiado por el Espíritu. No va guiado porque el Espíritu le reveló, wow, si tenemos que salir, vamos a organizarnos. Por ejemplo, vamos a estar para la Nereida, ella llegó a la iglesia, yo no le dije que se la para ninguna, que mi pastor, yo voy a salir, ¿qué hay que hacer para salir a predicar? Y convocó 3 de las hermanas y salen a predicar, yo no tuve que decir que salga a predicar, porque ella entendió el mensaje de la que yo lo dije. A eso me refiero, ¿verdad? Y la pongo como ejemplo porque la puedo poner como ejemplo, yo sé que ya no se puede hablar con eso. De ese accionar, ¿verdad? Usted escucha la palabra de Dios y usted para que se mueva. Pastor, ¿cómo lo hacemos? Porque yo tengo esta inquietud y quiero hacer esto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo hacemos esa cosa? ¿Qué podemos hacer? Necesito que esto tal cosa. ¿Y qué hacemos? Bueno, a eso me refiero. Y hablo de ese tema, ¿verdad? Como cualquier otro tema que el Espíritu tanto traiga a la iglesia. Porque aquí, cada día que se predica, es con la palabra de Dios. No se trae ninguna otra enseñanza, ni se traiga sobre ninguna otra cosa que no sabe lo que está aquí escrito. Y la motivación es que usted en este año se conecte con el Espíritu Santo. Se conecte con Dios a través del Espíritu Santo, porque el único que va al Padre es el Espíritu. Va y viene del Padre. Así que cuando se habla de conectarse con Dios, es obligatoriamente por el Espíritu Santo, porque es el consolador, es el garante. Es las arras del Espíritu, dice las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu. Es el garante del cumplimiento de la promesa de Dios por medio de Jesús. Ese es el Espíritu Santo que tiene esta dispensación actuando, ¿verdad? Y Él es el que nos hace saber las cosas. Cuando el Espíritu te habla, es el Padre que te habló, que está en el cielo, por medio del Espíritu. Entonces necesitamos, ¿verdad?, estar en esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo. Y como es un solo Espíritu, nunca va a revelar una cosa diferente a la que esté escrito. Porque ese es otro Espíritu. Por si acaso, ¿verdad? Porque hay gente que dice que el Espíritu me dijo, cuidado, ¿verdad? Si hay otra cosa que diferente a esta, que yo lo voy a decir, espérate, hermano, eso es otro Espíritu. Ese Espíritu de la tiniebla, o otro Espíritu, o es tu propio Espíritu. Porque todo lo que el Espíritu revele y diga, tiene que ser como Pedro. Si no, no del Espíritu. Porque esta palabra de Dios no se puede contradecir. Porque entonces no sería verdad absoluta. Así que la motivación es esa, que estemos, bueno, atentos a la palabra que Dios trae, estemos pendientes para que Dios, deseosos de que su palabra nos sea revelada y que con la revelación de la palabra de Dios llegue a nuestras vidas en movernos en la dirección de Dios. Y entonces veremos cosas suceder y no se compare con nadie ni con nada. Olvídese del resto. Hablo del resto, ¿verdad? Porque usted tenga esta congregación. Aquí que Dios te va a hablar y te va a poder hacer cosas. Lo que pase en otra parte, bueno, gloria a Dios, aleluya, deja a esa gente tranquila. No quiera dirigir otro ministerio, ni meterte con otro ministerio, porque no estamos puestos para eso. Dios a cada uno le pone su tarea, le pone su misión. Somos parte de un cuerpo de Cristo que es mucho más grande, ¿verdad?, que orden global. Y cada uno tiene una misión que cumplir en el espacio que Dios le puso, en el tiempo y en el espacio. Usted aprovéchese que tiene la revelación de Dios que le trae cada vez que nos juntamos aquí, y muévase en la dirección de Dios y crea a Dios. Crea, ¿verdad?, que Dios va a cumplir lo que ha dicho, y crea que Dios tiene poder para cumplir todo lo que es escrito. A veces el problema, la limitante del cristianismo es la fe de los cristianos, porque decimos las cosas que están aquí, pero tenemos duda de que Dios va a cumplir. Pensamos que son cosas muy complicadas, muy difíciles. Dios
Dios es Dios del universo. Lo leí el domingo pasado cuando me tocó compartir, de que yo vi un video que pasó alguien el otro día y pone la tierra, ¿verdad? Pone un microscopio, ¿verdad? Y pone una célula de un cuerpo humano, ¿verdad? Y la va agrandando y ahí se va viendo el cuerpo, después se ven los ojitos, después se ve la persona, después se ve el vecindario, y va poniendo todo, y va subiendo, ¿verdad? Se ve la Tierra, se ve la vía, los planetas que hay en esta Vía Láctea, y va viendo todas las galaxias, y pone un mapa del universo que desaparecemos, ¿verdad? En el mapa. Ese es Dios. No creo que no lo grabé, se me olvidó grabar el link de eso, para verlo compartido con ustedes, porque era un video cortito, muy bonito. Bueno, bonito, muy corto, pero muy significativo. Porque habla de la grandeza de Dios. Así que Dios es infinito. Cuando digo infinito, es que literalmente no se puede dimensionar. Porque el universo de que Dios es Dios, no se puede medir. No hay manera humana de cuantificarlo, no hay un número que se pueda cuantificar ese tamaño del universo. No existe un número de eso, para no medir. No existe, porque es tan grande que no se puede medir. Me dicen, Dios es en ese universo tan grande, aunque somos chiquiticos, ¿verdad? En este microscópico que no se ve. Dios nos puso aquí para un propósito de glorificarse, de que podamos nosotros tener una vida que tenga un sentido, un propósito, que sea una vida significativa. Y esa vida significativa nos la va a dar solamente el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y nosotros cumplimos su voluntad en esta tierra. Son dos cosas parecidas pero diferentes, ¿verdad? Lo que sucede en mí y lo que yo hago en esta tierra. Eso le va a dar significado a tu vida. Y cuando llegue el final del tiempo que tú en esta tierra, podrás decir, bueno, Señor, cumplí, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, ya, estoy satisfecho. Llegó el momento de mi partida. Porque de lo contrario, quizás esté en una cama pensando todo el tiempo que perdió y lo que no hizo, que ya no va a dar tiempo para recuperar. Porque la vida en esta tierra es una. El tiempo es limitado. Y así que yo le invito a que le dé significado y propósito a su vida, cumpliendo la voluntad de Dios y permitiendo que Dios cumpla su voluntad, conectado con el Espíritu, viviendo una vida de ejercicio y de cumplimiento de la justicia en esta tierra. Y cuando digo de la justicia, hablo de no solamente saber de integridad, moralidad, ética, rectitud, santidad, sino de hacer y vivir una vida de integridad, de rectitud, de santidad, de honestidad, de moralidad, de ética, de valores, que usted la viva, que sea el ejercicio de la vida práctica y que pueda cumplir la misión de Dios, ¿verdad? En el fruto que tiene que llevar, de traer muchos frutos, muchos discípulos a Cristo, para que ninguno de sus círculos de influencia se pierda, sino que todo aquel que esté cerquita pueda arrepentirse y pueda llegar a Cristo y tener la bendición que usted tuvo. No sea egoísta y permita que mucha gente reciba la bendición que usted ya tiene de parte de Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar y el tiempo de hoy ya concluye. Padre, gracias por esta noche que damos. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios Todopoderoso por este tiempo especial. Gracias por cada hermano aquí presente que tomó este tiempo para estar aquí en esta noche y poder compartir con el resto del cuerpo de Cristo que aquí se congrega. Damos gracias por cada uno y pedimos a nuestro Dios que la gracia y la bendición del cielo, la providencia divina, pues siga acompañando a cada uno con la provisión de todo lo que haga falta para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, y sobre todo que el Espíritu Santo continúe hablando al corazón y trayendo convencimiento y revelación de tu palabra a cada uno de nosotros. Que cada texto bíblico que podamos leer, que podamos ver o escuchar, produzca y tenga la revelación de tu palabra al corazón, de tal manera que esa palabra revelada pueda convertirse en una acción
una acción que nos permita testificar que somos tus hijos. Y mira los días que están por delante. Pedimos al Padre la protección, el cuidado, el amparo. Vivimos en tiempos que son complejos, en una lucha de los hijos de la tiniebla contra los hijos de Dios. Nada nuevo, pero que esté escrito que sucedería y que sucede. Guárdanos del mal, envía ejército del cielo que estén cuidándonos, que estén a nuestro alrededor. Que la protección divina nunca falte en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares, y líbranos de toda maldad. Y hablo en temas personales, familiares, congregacionales, hablo de nuestra tierra, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro entorno familiar, que la protección del cielo acampe alrededor nuestro. Mira que estamos viviendo tiempos muy complicados y oramos por las autoridades del país, Señor, que estamos viviendo temas especiales. Que tu provisión no falte, ¿verdad? Y que le hable, porque si tú no le hablas, no van a escuchar. Y ponle oído para que puedas rectificar acciones, de manera que no caiga un juicio sobre tu pueblo y tus hijos a causa de aquello que gobierna la nación. Y bueno, llévanos con bienestar de regreso a los hogares, a cada uno, y permítenos cada día poder habitar a tu abrigo y morar bajo tu sombra. Así lo rogamos a nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean y sigan siendo bendecidos. Nos vemos el día de mañana, que tenemos una actividad de danza.